Buenas tardes, bienvenidos. Galería Alcherri, una exposición de un compañero ya muy conocido, Iñaki Gracenea, con una exposición cuyo título es la disciplina Cura Saiakera. Buenas tardes, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes. Una exposición donde vemos que está, vamos a decir, instalada como en dos partes, y ahora nos vamos a adentrar a estas dos y nos vas a ir contando un poquito cuál ha sido el proceso, que yo creo que de ahí viene la palabra también disciplina, que has ido investigando desde un archivo en un principio durante años, siempre creando a la vez, y que con el tiempo llegas a estas obras y a esta narrativa, cuya obra creo que nos vas a tener que explicar bien, porque creo que si no nos podemos incluso perder. Estamos en la primera parte y hablas sobre todo de un trabajo de investigación, y desde el 2015, creo que cuando te vas a Roma, un poquito antes, inicias todo este proceso de entrar en las cárceles, saber cómo es la arquitectura, cómo los presos se mueven en ella y los ejercicios que realizan. En fin, cuéntanos, tú lo vas a hacer seguramente mucho mejor. Iñaki, venga. Bueno, primero igual me gustaría empezar por el título, ¿no? que habla de la disciplina, y la disciplina normalmente la entendemos como un principio relativo a la constancia y al orden, pero también tiene otra acepción que podría ser sinónimo de arte o ciencia, ¿no? Y ahí yo creo que en esta pequeña ambigüedad que puede crear el título me parece interesante para sumar las dos partes que tiene la exposición, ¿no? En la primera parte, en la que nos encontramos ahora, viene dada de, como tú has comentado, de unos trabajos que comencé hace una década, poco más o menos, que tienen que ver con procesos cercanos a las estructuras de control, a los espacios de control, y en aquel momento comencé a investigar la forma y la evolución de la arquitectura penitenciaria. En este sentido, encontré un archivo del sociólogo Norman Johnston que me llevó a la Universidad de Criminología de Nueva York, y allí, en esas investigaciones que para mí son parte de mi trabajo, o sea, yo no me siento en ningún momento investigador, yo soy artista, y en un momento dado, si algo me atañe o me interesa, lo investigo para poder seguir haciendo mi trabajo artístico, ¿no? Esas investigaciones con respecto a la arquitectura, a los espacios de control, cuando llego a Roma, que es uno de los lugares, bueno, en este caso estuve un año residiendo en Roma, vi o llegué a unas imágenes en un archivo de la capital italiana, donde aparecían algunos motines acaecidos en los 70 en Roma. Y por otra parte, en este mismo periodo encontré otras imágenes que tenían que ver con reclusos realizando ejercicios físicos obligatorios, que en muchos casos tenían que ver con la gimnasia sueca, ¿no? En ellos dos, vamos a decir, en estas dos partes, por un lado opuestas entre el motín y la disciplina, me llamó la atención cómo en ambas había unas disposiciones en las imágenes que podrían semejar una forma de comportamiento, ¿no? En las imágenes relativas a los ejercicios de los prisioneros, podemos intuir que en la coreografía suceden ciertos patrones. Y eso me llamó la atención y me llevó a ir investigando este tipo de situaciones y al final a tener un archivo con muchísimas imágenes de este tipo de situaciones. Lo mismo que ocurre con los motines que tenemos. Bueno, perdón, Iñaki, quería solamente apuntar que esta imagen está pintada al óleo, que me decías que quizás se nota un poquito por la trama, y pues es un trabajo también manual el que requiere toda esta disciplina, ¿no? Yo aunque en la última década haya trabajado ligado a la estética a la estética del archivo más que a la ontología del archivo, mi manera de relacionarme con el arte, por cuestiones biográficas, tiene que ver con la pintura, ¿no? Para mí la pintura está en la mirada, y yo cuando
cuando voy recogiendo imágenes, cuando voy de alguna manera construyendo mis archivos en mayor o menor intensidad, siempre pienso qué haría desde la pintura. En muchas ocasiones no encuentro la solución o lo que tengo archivado veo que no hay necesidad de pintarlo porque se puede trabajar desde otro lugar o debe trabajarse desde otro lugar, entonces trabajo con otras técnicas, pero sí que en mi mirada de alguna manera está inscrita la pintura. Bueno, aquí vemos entonces unas obras serigrafiadas, sí, donde aquí se ven estos presos que están haciendo esos ejercicios que decías, junto con esa arquitectura que de alguna manera existe un paralelismo y una especie como de lectura, incluso luego con estos grafismos, vamos a decir, sí, pues, que cruzan las imágenes. Todo esto lo has realizado a raíz de este archivo que has dicho y que sí, cuya interpretación la plasmas de esta manera. Sí, cuando estaba trabajando con las imágenes, con los pequeños documentos que he ido recopilando, los pasé a ordenador y luego quería crear como distanciarme, me interesaba mucho lo que contaban, pero no me interesa tanto trasladar al espectador esa especie de narración. Entonces quería desligarme un poco de ello. Entonces la primera idea fue realizar unas pantallas de serigrafía y estampar un montón de veces este tipo de imágenes, a ver qué me iba dando, ¿no? Y de alguna manera en la repetición, en la sintetización de las imágenes, vi que había concordancias con otro tipo de imágenes, ¿no? Por un lado, hay una concordancia que para mí es bastante directa, que es las formas geométricas que realizan los presos están inscritas también en la propia arquitectura de las cárceles, y hacer ese paralelismo me parecía importante. Y de ahí, luego, sintetizando las imágenes, surgieron una serie de patrones que he ido desarrollando, he ido trabajando, y de alguna manera son el nexo entre la primera parte y la segunda parte de la exposición. Bueno, entonces vamos a seguir cogiendo imágenes, si te parece, Iñaki. Aquí tenemos otra vez más de lo mismo, ese archivo que hemos dicho que has ido trabajando con el ordenador y donde estas líneas cruzan justamente para interrumpir de alguna manera esa información que claro, no es la que quieres realmente decir, que sí, lo has explicado bien, ¿no? Sí, yo creo me interesa la idea de diferentes estratos de información, ¿no? Así como en unas aparecen las imágenes ampliadas, en esta, por ejemplo, de la izquierda, podemos ver unos pequeños textos, y para mí, en cierta manera, me acercan a una de las fuentes que he tenido para realizar el archivo, que es la revista Redención, que es una revista que se empezó a editar en Vitoria-Gasteiz en 1939 y que solo era de uso en las prisiones, ¿no? Porque el resto de la prensa estaba vetada dentro de prisión, ¿no? Entonces, para mí, esos pequeños lugares donde el espectador, yo creo que de alguna manera puede llegar, pero no necesitan estar tan presentes, son importantes. Nos vamos a dejar esta parte porque ya veo que vamos a tardar, y quiero que salga la parte segunda en la gran sala de la Galería Alcherri. Por cierto, ¿hasta cuándo estás, Iñaki? Hasta el 18 de noviembre está la exposición. Tenemos tiempo todavía. Y estamos aquí justamente, yo creo que para mí es la parte más creativa y más de mirada de pintor que decías, ¿no? Donde vemos esa escuela de saber utilizar los materiales y donde todavía nos tenemos que acercar tanto a la superficie bidimensional del cuadro que se nos crea la duda de si eso es pintura o es incluso una imagen digital sacada del ordenador. Iñaki, impresionante, porque esto está hecho a mano. Sí. Bueno, yo en mi formación como pintor, bueno, en mi pequeña y ya bastante larga biografía, una de las cuestiones que al finalizar la carrera me atrajo mucho era esa situación de pintor que se pone detrás del pintor. En toda mi obra, que tiene como diferentes etapas, si hay una constante es el anular el gesto del artista o el gesto del pintor, el anular esa pincelada que en algunos artistas ha servido de icono. A mí, yo es algo que rechazo como artista,
Quiero decir, cualquier persona explicándole cómo se hace podría hacer este cuadro. No hay ningún lugar a mi pincelada personal, vamos a decir, a la manera que yo tengo de pintar. Y eso es una cosa que me interesa desde mi lugar de pintor. Aquí también tenemos estas láminas donde decías que la trama la haces tú y que no intenten buscar un papel así porque no existe, está hecho por Iñaki Gracenea, y donde vemos esa imagen que interrumpe la trama, donde sí hay una variedad que, bueno, lo mismo es otra vez la manera de hablar de la disciplina y bueno, de la repetición de esa disciplina y cómo queda luego reflejada. Bueno, en muchos de mis trabajos también que aluden a la serie, a la colección, en este caso empecé a trabajar con este tipo de material. En toda la exposición hay un lugar a materiales también no cercanos a la naturaleza, pero que no tienen esa condición de material de trabajo habitual, por lo menos en mí, con respecto al arte, ¿no? Entonces están unas obras hechas con pasta de papel, otras que tienen que ver con huesos y otras que tienen que ver con la ceniza de mi estudio, ¿no? Y también todos esos materiales para mí tienen una cuestión que tiene que ver mucho con el tiempo, que bueno, luego igual entraremos en eso. En este caso, estas formas, que como he dicho anteriormente, tampoco me interesa tanto ese lugar figurativo, ese lugar de un signo evidente, sino más que nada ese significado casi íntimo y oculto que pueden llegar a tener, ¿no? Y por qué las colecciono y por qué al coleccionarlas dejan de tener ese lugar tan claro y pasan a tener un símbolo que se refiere a estar inscrito dentro de lo que supone hacer la colección, ¿no? Y con esas imágenes, con esas piezas realicé unas fotografías y de las fotografías, donde de alguna manera los alzados, fui sacando unas plantillas que luego he reproducido en estos dibujos. Entendido. Pero en ese lugar de la colección, de alguna vez, porque la colección si tiene una constante es que no finaliza nunca. Un buen coleccionista nunca termina la colección. En ese lugar empecé a realizar una combinatoria de formas con un sistema básico donde están las diagonales a izquierda o a derecha y las verticales y las horizontales, y con ese sistema realicé este tipo de dibujos, ¿no? Que tienen que ver mucho también con el tiempo, ¿no? Lo que supone cada raya, lo que supone también algo que hemos hablado antes, que tiene que ver con cómo vemos las cosas, con la percepción y cómo de cerca semejan una cosa y si te vas alejando semejan otras, donde lo que es la particularidad de un ente metido en un engranaje crea al final una masa, ¿no? Que incluso si nos alejamos mucho se pierden cosas, como por ejemplo la trama de la hoja en toda ella. Bueno, nos quedan 5 minutos, me está diciendo Xavi, sí que quiero que nos hables de este mural, que nuevamente, bueno, hay muchas más planchas, siguen siendo serigrafías, eso sí. Es, y bueno en alguna de ellas está pintada también. Quiero decir, lo que a veces, lo que hablábamos antes de ese acabado industrial, en cierto sentido, en un momento dado de mi trayectoria, cuando estaba en Artelecu, me llevó al taller de serigrafía, pero muy lejano de lo que supone la serigrafía como edición, que es algo que no me ha interesado nunca. Me interesa esa cuestión casi de pintar con la rasqueta, cuando pasas la rasqueta por la pantalla, como el rastro que deja se puede entender como una pincelada, y como yo normalmente anulo ese gesto personal del artista, me venía muy bien la serigrafía. En este caso para mí es la pieza que de alguna manera sirve de nexo entre la primera y la segunda parte, ¿no? Porque este tipo de patrones surge de aquellas primeras imágenes de los presos realizando ejercicios físicos. Un gran trabajo el que has realizado, Iñaki, desde luego lo vemos, y sobre todo yo creo que muy bien explicado, muy bien instalado, que yo creo que también es verdad que montar una exposición cuando hay tanto para contar, pues hay que darle muchas vueltas. Supongo que no habrá sido fácil. Hombre, bueno, para mí, yo llevo viniendo al Cherry mucho tiempo, pues casi desde que abrió, pero bueno, desde yo creo que mi primera vez, yo creo los 86, 87 ya vino al Cherry, entonces es un espacio muy reconocible para mí, que tiene como todos los espacios sus bonanzas y sus cosas más complicadas, ¿no? Pero bueno, en este caso la propia disposición de la galería me daba pie a dividirlo en dos partes, ¿no? Y eso, por un lado parece que es buscado, pero por otro lado los espacios también te dan pistas de cómo tienes que trabajar, ¿no? Desde
Luego hay paredes donde siempre el frontis, ¿no? Al entrar te impactan y te atraen para luego darte cuenta que alrededor hay también más obra. Esta peana sí que quiero que nos cuentes antes de marcharnos, porque esto es ceniza, señores. Parece un lienzo en un soporte peana, pero está acumulado con resinas y cenizas. Es una pieza de cera virgen con resina dámar, que es lo que hace que se mantenga dura y que endurezca, vamos a decir, la cera y tenga perdurabilidad. Y luego, en vez de añadir pigmento, que sería una pastilla de encáustica, le he añadido ceniza, la ceniza que he ido recogiendo durante un año de la estufa de mi estudio, porque todas las piezas para mí hablan mucho del tiempo también, de lo que supone coleccionar, de lo que supone realizar una serie, cómo eso va creando unas pautas, unos sistemas en los que yo trabajo mucho y de alguna manera unos límites también en los que yo me siento cómodo. Entonces, esa cantidad de ceniza que yo pude integrar a esta pieza, hice un molde donde yo iba añadiendo en diferentes estratos, diferentes cantidades de ceniza y luego pues, se crea la pieza, ¿no? Muchísimas gracias, Iñaki Aracenea, un gran artista, ya lo han escuchado, lo estamos viendo. Disfruten de esta exposición, tienen todavía muchos días, creo que bueno, son días también para poder venir, acudir, incluso lo mismo hablar con el artista, temas que yo creo que nos interesan a todos, el tiempo, la disciplina, el arte y la expresión que tiene y sobre todo el contenido que siempre nos llama muchísimo la atención porque bueno, es vida. Y es el momento que estamos actualmente nosotros viviendo. Muchas gracias, Iñaki. Cuánto tiempo sin verte, me ha hecho mucha ilusión volver a verte y bueno, espero que sigas trabajando así de bien. Así que hasta la siguiente. Gracias. A vosotros. Y ustedes ya saben, vengan y disfruten del arte. Adiós.